¿Qué tal, gente? Antes de empezar, quiero aclarar que ya tengo un video algo antiguo en mi canal sobre este tema. Esto no será una parte 2, sino que será como una nueva versión con mejoras. Aclaro esto porque habrá cosas muy similares a las de este video. Ahora sí, empecemos. Así seas un hombre de 40 años o un infante de 10, todas las personas le tememos a algo. Nuestra humanidad nos la dan nuestros miedos, pero en este video nos enfocaremos en los miedos que tenías de pequeño. Leyendas, creepypastas y cosas en general que posiblemente te atemorizaban mucho cuando eras un niño. Váyase por su botana porque vamos a repasar los traumas de la infancia. Bueno, no diría que traumas, esa es una palabra bien exageradota, pero nomás para que el título del video quede chido, así que mejor así que se quede. Este personaje no necesita introducción. A la mayoría nos gustaba ver las aventuras de Bob Esponja y sus amigos. La verdad nos sacaban muchas sonrisas. ¡Horrible! ¡Horrible! ¿Por qué? ¡Rayos! ¡Está desnudo! Pero también tiene episodios que te transmiten una vibra rara, ya sea por la trama o por el diseño de ciertos personajes. Por ejemplo, el capítulo del abismo es uno que inclusive si ya eres mayor, te puedes sentir identificado con Bob Esponja, al encontrarse en un lugar donde se siente inseguro, a plena oscuridad, pensando que de las sombras puede salir alguien que le puede hacer daño, y todo mientras espera su autobús. Otro capítulo que también transmite una vibra rara es cuando el viento entra en los poros de Bob y de él sale un sonido que atrae a las medusas. Las cosas que le empiezan a pasar a la esponja eran incómodas para él y para los espectadores. Uno que también es muy raro es el especial de Atlántida. En las partes que sale Parche el pirata, tiene una trama bastante rara donde empieza a delirar con su hogar y se le aparecen unos seres bastante bizarros. Pero sin duda el capítulo que fue más inquietante de todos fue ese donde Bob Esponja se rompe el trasero y se la pasa encerrado en casa por miedo a las cosas que le pueden pasar en el exterior. Hasta aquí todo normal. Lo raro viene cuando aparece Patricio con un disfraz de gorila y de pronto aparece otro Patricio, pero este en realidad es el gorila. Definitivamente fue raro ver esta forma de presentar a un personaje en esta caricatura. Y luego ver cómo se madrea Bob y compañía, a mí sí se me hacía bastante incómodo de ver. Pero si esto no fuera suficiente, le cuestionan los protagonistas de qué hace un gorila bajo el mar. Y el gorila confundido comienza a hablar. Llega una cebra parlante y el mono la cabalga hacia el amanecer. Y si eso no fuera suficiente, rompen la cuarta pared y aparece una familia de humanos viendo el capítulo. Sus caras representan lo que los espectadores sienten en ese momento. Aquellos tiempos donde ibas al ciber con 10 pesitos a pedir tu hora en la computadora, o te metías a Facebook o veías videos en YouTube. Una de las cosas que veíamos eran esas webseries animadas como Vete la Verge. ¡Ah, qué recuerdos! También había una muy popular que extrañamente nos gustaba ver a muchos. Happy Tree Friends. Personajes con un diseño para niños de preescolar, pero en realidad eran animaciones muy violentas donde podíamos ver escenas muy gráficas de cómo estos personajes cometían actos de asesinato o sufrían horribles accidentes. No era como que diera miedo ver esto, pero a mí en lo personal me pasaba que terminando de ver los videos me quedaba como un raro dolor en el estómago. Quedaba así como que en shock. Por ese sentimiento consideré que valía la pena mencionar a estos personajes. En aquel tiempo se hicieron muy populares esas leyendas o teorías de supuestas verdaderas historias de series, películas, caricaturas, etc. Una de las más populares son las siguientes. Se decía que iCarly estaba conectada con Drake y Josh, ya que Megan y Carly eran la misma persona. Como todos sabemos, este personaje y su hermano Spencer aparecen también en Drake y Josh. La supuesta verdadera historia es que el loco Steve se obsesionó con Megan, llegando al punto de asesinar a toda la familia de ella, y secuestrarla para huir lejos y cambiarse los nombres a los respectivos de la otra serie. Al chile, no ponga nada, güey. Duérmete otro rato. Hoy que la escuchas te das cuenta que son puras mamás. Otra historia es la de Bob Esponja. De estas son dos cosas que se decían.
Primero, todos los personajes principales representan los 7 pecados capitales. Y la segunda, que por cierto, hace no mucho tiempo se le hizo una referencia a esa leyenda en la caricatura. Habla de que antes Fondo de Bikini era un lugar con peces comunes, pero debido a los lanzamientos de bombas radioactivas en la zona, esto hizo que las criaturas mutaran y se volvieran animales inteligentes. Algo similar a la primera leyenda de la esponja amarilla se decía del Chavo del Ocho. Supuestamente algunos personajes representaban a los pecados capitales. Además se decía que la vecindad representaba el purgatorio, donde las almas esperaban para pasar a su siguiente vida. Antes de continuar interrumpo para pedirles que si les está gustando el video, apóyenme con un like o un comentario. Si no estás suscrito, me ayudarías bastante suscribiéndote. Ahora sí continuemos. Otra muy popular era la de los pitufos. Según se decía que estos eran duendecillos malévolos y en realidad Gargamel era un sacerdote que intentaba acabar con la maldad de estos. Y por último, la que quizá es la más popular, la de Hello Kitty. Eso de que Hello Kitty en realidad era Hola Demonio no, pero la supuesta verdadera historia es la que para mí suena más lógica y mejor elaborada de todas. Esto porque no es muy complicada de explicar. Supuestamente en Japón hay una niña que fue diagnosticada con una enfermedad grave en su boca, que iba a terminar con su vida. Su madre, desesperada al darse cuenta que ningún médico le daba solución, buscó una respuesta en el inframundo. Se contactó con un ser demoníaco y este le dio una oportunidad de vivir a su hija, pero la niña iba a quedar sin boca en su rostro. La madre aceptó y el ser a cambio le pidió que de alguna forma plasmara ese suceso y le mostrara a las personas. Fue así como nació Hello Kitty. Realmente es escalofriante cuando te das cuenta que el creador del personaje sí es una mujer y sí tiene una hija. Pero bueno, siento que de todas es la que más le empeño le pusieron. Estas historias podrían ser nombradas como creepypastas, pero decidí dejar este nombre para un apartado que revisaremos más adelante. Los juguetes son objetos que sirven para alegrar la vida de los niños y también de coleccionistas vírgenes como yo. Algo como eso no puede atemorizar a nadie. Pero hay juguetes que tienen un aspecto que a niños de generaciones diferentes para las que fueron hechos les puede parecer un juguete bastante feo. Los Furbies y los Trolls fueron juguetes que para los niños de mi generación, y yo creo que para los de ahora también, su aspecto es bastante inquietante. Los Furbies, además de que sus escalofriantes ojos empezaron a incomodar a la gente, comenzó la leyenda de que el gobierno te observaba mediante el juguete. Se pensaba que la extraña figura que tiene en la frente era una cámara. Además se decía que se volvían inteligentes y empezaban cada vez a hablar más y más. E incluso se cree que podían decir malas palabras. Todo esto se volvió tan popular que los creadores salieron a defender su producto aclarando las dudas. Que por cierto, los Furbies sí hablaban cada vez más, pero se explicó que esto era por un mecanismo automático donde mediante el constante uso, el juguete iba desbloqueando palabras nuevas. Obviamente no era la gran cosa, pero para la época era lo más nuevo. Y bueno, de los Trolls, ¿qué puedo decir? Nomás mírenlo, está re feo el cabrón. En aquel tiempo también eran muy populares esas locas teorías que hablaban sobre supuestos mensajes ocultos en canciones, en su mayoría de la rama infantil. Recuerdo mucho un video de la intro de Phineas y Ferb donde al final de la canción ponían una calaca diciendo que si no compartías te ibas a morir. La mayoría de veces los supuestos mensajes eran puras pendejas, nomás palabrerías sin sentido. Pero quiero destacar uno de los primeros que se hicieron muy populares, la canción de los Loonies. Al igual que todas, eran puros mensajes sin lógica, pero admito que en su tiempo sí me dio bastante miedo. Además, sumándole el aspecto que tenían las marionetas, definitivamente era algo inquietante. Hay creepypastas de todo, desde series, películas, caricaturas, etc. Pero hay unas que destacan. Algunas de la cultura pop más populares serían la de Sonic.exe. Créanme que después de ver el gameplay de Fernanfloo ya no me dio mucho miedo, pero antes de eso, el aspecto de esta versión de Sonic me parecía muy perturbador. Un ser oscuro investigó acerca de los humanos, tomó forma de un inocente videojuego y espera que algún mortal juegue con él para poder entrar en el mundo de los seres humanos. El suicidio de Calamardo es un creepypasta que habla sobre una supuesta broma al equipo de animación de Bob Esponja,
presentaban un capítulo donde Calamardo tomaba la fatídica decisión de desvivirse. Herobrine, la canción del pueblo, la banda en Pokémon, la muerte del Chavo, el final de Supercampeones, entre muchos otros. También estaban los creepypastas que nos presentaban personajes nuevos. Entre los más populares, el que me parecía más aterrador era el acechador de la noche, Jeff the Killer. Recuerdo mucho una animación donde desvivía una persona que iba en su auto pasando por el monte. Me daba bastante miedo porque cuando me mandaban a la tiendita tenía que pasar por un monte y me acordaba del video. Yo lo vi en compañía de amigos para así perderle poquito el temor, pero se me quedó esa inseguridad como quiera. Jeff era uno de esos rostros que cuando te estás bañando, en la parte del champú, cuando cierras los ojos lo ves. Hay muchas versiones de su historia. Fue cambiando poco a poco hasta que dejó de dar miedo cuando se volvió el senpai de las niñas. Antes de cambiar de tema, quiero hacer una mención honorífica a la musiquita de los tutoriales o mensajes subliminales por allá del 2009. O también la de Loquendo, que por una extraña razón nos daba miedo. A continuación, el video que traumó cientos de niños a finales de los 2000. Obedece a la morsa. La pequeña araña en un tubo se subió. Se contaban muchas cosas sobre este video. Entre ellas era de que tenías que compartirlo si no la morsa te iba a desvivir. También estaba la creencia de que iba a salir de la pantalla para hacerte daño. Hoy que lo ves no da la gran cosa, pero en ese entonces cada parte del video se veía muy cabrón. Recuerdo que era dificilísimo de terminar de ver, y es que la cara del inicio, los colores, la música, la morsa, todo se veía bien bizarro. Pero la leyenda oculta una historia que es muy real y por eso es muy triste. Sandy Crisp era una mujer transexual que padecía de una enfermedad que le hacía verse sumamente delgada. Pero esa forma en su cuerpo se debe a una negligencia médica. De pequeño sufrió de diferentes abusos que lo afectaron psicológicamente. En fin, se casó, pero lamentablemente su esposo lo contagió de SIDA. Afortunadamente eso no terminó con su vida. Siguió disfrutando de vivir hasta el 2021, que falleció debido a la enfermedad que sacudió al mundo. Y pues bueno, el clip donde sale bailando es parte de su documental, y lo demás, la cara del inicio es del videojuego Star Fox y la canción es de Barney, la pequeña araña. Estos fueron algunos traumas de la infancia. Quiero pedirte que si te gustó el video no te olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario. Muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video, nos vemos hasta la próxima.